Amados y santos hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda, gracia y paz. Este es el audio número 35 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Toda la Escritura nos deja ver que podemos entender concretamente el obrar de Dios, el eterno obrar de Dios en nuestro favor o a nuestro favor, pero no obrando para mejorarnos, sino obrando a nuestro favor para que su propósito eterno, es decir, para que su propósito pueda ser cumplido en nosotros. Y ahí es donde podemos decir a favor nuestro, pero lo podemos ordenar. Nosotros podemos ordenar, podemos ver y podemos ordenar todo esto. Lo que llamamos el diseño divino, la dispensación de Dios para cumplir su propósito en nuestra mente natural. El asunto es que podemos recibirlo allí como un conocimiento aprendido, como información, pero la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, nunca lo vamos a ver a menos que nos hable en la mente de Cristo, que recibamos en la mente de Cristo. Todo lo que está en Cristo tiene la mente de Cristo. Mire, vamos a pensar por un momento esto. ¿De qué manera podemos identificar en qué mente estamos operando? ¿O en la de Cristo o en la del hombre natural? De eso depende si esto se nos revela o no. Porque el Evangelio es revelación. Esto es un principio, es ver. Un buen ejemplo, suponga que nos dieron unos libros, un montón de manuales súper grandes para estudiar acerca de una persona. Un libro de un montón de páginas, y llega el día del examen y estamos nerviosos, no dormimos, parece que se nos ha olvidado todo, ¿verdad? Y estamos ahí en medio ya del examen y tratando de responder y dudas y ese montón de cosas que tal vez usted ha pasado cuando tuvo sus exámenes en la escuela. Pero llega un alumno nuevo, allí se presenta, él no ha estudiado, él no tiene esos manuales, pero también lo van a examinar acerca de esa persona. Y cuando él habla, él puede describir a esa persona acerca de la cual nosotros hemos estado estudiando por mucho tiempo, y lo puede describir mucho mejor. Y no estudió. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Cómo puede ser eso? Y es porque él lo conoce, lo está viendo. El Evangelio es revelación, es ver. Y esto no se obtiene por clase, no se obtiene en un instituto bíblico, no se obtiene si tenemos un determinado diploma. Solo el Espíritu de Dios en Cristo, el Espíritu Santo, la unción que opera en nosotros, es el único maestro. Eres el único que nos revela al Hijo. Jesús en su momento dijo cosas así como: el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo, lo que él hace es hablarles de mí. Él construye, Él edifica la iglesia, porque lo que hace Él es glorificarme. Me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Les va a recordar todas las cosas que les he enseñado. El Espíritu revela al Hijo que se ha impartido en vida, que es la iglesia, de la cual es también la cabeza. La Escritura deja claro, y es tiempo que tratemos de diferenciar un poquito o ver la diferencia fundamental entre la palabra y la Escritura. La Escritura le llama a la palabra la Escritura, o sea, a la palabra es Cristo, pero la misma Escritura, cuando la leamos, se llama a sí misma la Escritura, no se llama a sí misma la palabra. Muchas veces decimos, vamos a abrir la palabra, vamos a leer la palabra. Y es difícil eso en realidad, porque la palabra, por revelación divina, lo sabemos que es Cristo. La misma Escritura describe a la palabra como Cristo, es lo que está en Juan 1, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, los primeros 3-4 versículos. Cristo es la palabra. Las Escrituras hablan de Él, pero la palabra es Cristo, el Verbo que se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Toda la Escritura está llena de esta palabra. Toda la gloria en la cual fuimos creados y para la cual fuimos creados nos fue revelada en el Hijo. Toda la gloria del Padre nos fue revelada en el Hijo, porque el Hijo es la única esperanza de gloria, como lo define
el pensamiento apostólico. El Señor, recordemos este encuentro en Juan 5, cuando el Señor se encuentra con los escribas y con los fariseos y les dice: ustedes conocen las Escrituras, ustedes son conocedores tal vez como nadie, pero todas ellas hablan de mí. Moisés escribió de mí, Moisés habló de mí, y ahora me tienen aquí parado frente a ustedes y no me conocen y no me van a conocer. Había dejado claro desde el capítulo 3 de Juan: a menos que nazcan de nuevo. Es decir, que los apóstoles, por medio de las Escrituras, se les reveló la palabra, por medio del único maestro, el Espíritu Santo, el que revela. Es decir, que si el mismo Espíritu que operó en los apóstoles no opera en nosotros, nunca se nos revelará Cristo como la palabra. Necesitamos que ese mismo Espíritu opere en nosotros. Entonces Cristo se nos va a revelar como la palabra a través de las Escrituras. De nuevo, hacemos este énfasis: no es lo mismo las Escrituras que la palabra. Traer las enseñanzas, y esto es algo que concuerda una cosa con la otra. Muchas veces mezclamos enseñanza, le llamamos a cosas de la misma manera cuando no lo son. Por ejemplo, traer las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo, ignorando la cruz, ignorando, y aquí vamos a hablar de la crucifixión, que no es lo mismo que la cruz eterna. Traer las enseñanzas estas mezcladas de antiguo pacto y nuevo pacto, ignorando la crucifixión, ignorando que la obra de Cristo en la cruz fue completa, en realidad es la base o es un terreno muy fértil para muchas y muchas herejías y divisiones. Si observamos bien en el tiempo, en la primera generación de la iglesia, veremos que ellos vivían en esclavitud del Imperio Romano. Ellos eran perseguidos, encarcelados, aserrados, crucificados, martirizados, los quemaban para iluminar las calles por no negar su fe. Y ante esa realidad que pasaban, no vamos a encontrar una sola queja apostólica sobre el Imperio Romano. No vamos a encontrar una sola queja en sus oraciones. No vamos a encontrar en sus oraciones cosas como: Señor, ven y destruye este imperio. Porque ellos tenían y funcionaban en la mente de Cristo. Ellos sabían que todo estaba resuelto en Cristo. Y al contrario, lo que ellos decían ahora nos parece un poco raro, anormal, cuando no vemos esto. Ellos decían: me gozo por lo que padezco por amor de su nombre. Y eso es muy diferente a lo que nosotros observamos hoy. Nosotros oramos por todas esas cuestiones. Oramos por falta de trabajo, por cualquier cosa que supuestamente la gente necesita. Pero no vemos, y el asunto es que no vemos esas cosas resueltas en Cristo. Y solo estamos enfocados en nuestras necesidades, comunicamos necesidades, sin importar lo que el Eterno anda buscando, sin importar el propósito divino, sin importar que lo importante es que Dios logre aquello para lo cual Él nos escogió, aquello por lo que ya proveyó, para que eso pueda ser llevado adelante. Pero eso no parece estar dentro de las prioridades nuestras, y seguimos enfocando en lo que nosotros llamamos nuestras necesidades, que se convierten entonces en nuestras prioridades. Es importante, hermano, que nuestro entendimiento sea renovado en esta área. Hubo una cruz donde el Señor dijo: consumado es. Todo está resuelto en Cristo. Así que vamos a seguir en el próximo audio sobre este tema. La gracia del Señor sea con vosotros.